En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos a esta aventura por construir un porcentaje de la industria editorial en Colombia. Bienvenidos a Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Hoy tenemos un nuevo reto con los expertos de las rutas en bicicletas, nuestros amigos del Berg Institute. En este programa vamos a pedalear una nueva montaña por los derechos humanos, esta vez en relación con las desapariciones forzadas de personas y el derecho internacional. Como en todas nuestras aventuras en bicicleta, en este recorrido nos acompaña una persona muy especial para Siglo del Hombre, Juan Camberlen, coordinador en Colombia del Berg Institute. Hola Juan, qué alegría tenerte otra vez acá. Hola María Elvira, gracias por invitarnos otra vez. Juan, antes de seguir con nuestra aventura, me gustaría que le contaras a nuestros viajeros dos cosas fundamentales para este recorrido. Uno, por qué este viaje es en bicicleta, y dos, por qué vamos por montañas. Bueno, Berg va por montañas porque Berg significa montaña y es un homenaje a Nelson Mandela que decía, significa montaña en alemán, que decía que los derechos humanos son como escalar una montaña. Cuando llegas a la cima de la montaña te das cuenta que detrás hay una montaña aún más alta y hay que volver a escalarla. Y en bicicleta porque otro de nuestros referentes es Albert Einstein, que en una de sus cartas a un hijo suyo le escribió algo así como que la vida es como pedalear en bicicleta. Si te mantienes en movimiento nunca te caerás. Creo y de ahí viene las bicicletas después de esa historia. Bueno, Juan es un experto, pero nuestro guía de viaje no es él. Nuestro guía de viaje hoy es Carlos Mauricio López Cárdenas, autor del libro Las desapariciones forzadas de personas y su evolución en el derecho internacional de los derechos humanos, publicado por el Berg Institute y distribuido en Colombia por Siglo del Hombre. Carlos Mauricio es doctor en Derecho y magíster en Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y magíster en Derecho Administrativo y abogado de la Universidad del Rosario. Su actividad académica se ha desarrollado como profesor principal del Grupo de Investigación en Derecho Público de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Además, Carlos Mauricio ha trabajado como asistente jurídico de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas y ha sido pasante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Y actualmente, y me da mucha emoción decir esto, se desempeña como magistrado auxiliar de la sección de revisión del Tribunal para la Paz de la JEP. Hola Carlos Mauricio, muchas gracias por estar aquí. Qué gusto realmente tenerte con nosotros. Muy buenos días María Elvira, muchísimas gracias a mí, es un placer acompañarlos el día de hoy, muchísimas gracias por esta gentil invitación. Bueno, has aceptado el reto de este viaje en bicicleta. Cuéntanos a mí, a Juan, a los oyentes, ¿cuál es el proyecto de viaje de este libro? Bueno, el proyecto de viaje de este libro comenzó hace muchísimos años, no fue, digamos, es mi tesis doctoral, al final del libro es una parte de mi tesis doctoral que presenté en la Universidad Complutense de Madrid, pero el viaje en bicicleta comenzó hace muchísimos años. Hace 10 años estaba precisamente tuve la posibilidad de hacer una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y allí me dieron para trabajar un caso, que es un caso muy famoso contra Bolivia sobre la desaparición de un padre y un hijo. Y desde allí entonces me obsesioné con el tema de la desaparición forzada de personas. Me di cuenta de algo y es que generalmente el derecho internacional persigue a los victimarios, pero muy poco decía sobre las víctimas. Okay. Y sobre todo me di cuenta que en la desaparición forzada de personas ocurrió una situación trágica, triste, dolorosa. Y es que básicamente los familiares de los desaparecidos quedan esperando, como se dice, en un limbo eterno el regreso de su ser querido. No pueden hacer un duelo, quedan esperando el regreso de su ser querido y hay mucho sufrimiento y tristemente ese silencio está bien acompañado también por el silencio del derecho.
El derecho, lo que yo observé en ese momento fue que no había definido claramente que era una víctima de desaparición forzada. No solamente para mí la víctima era el desaparecido, sino también los familiares. No había señalado cómo se repara una persona desaparecida. Y desde ese caso comenzó mi viaje, que se unió con otra cuestión azarosa, que fue la primera exposición sobre desaparición forzada que se realizó en el Museo de las Américas hace ya 10 años. Y en esa exposición, la curadora, tuve el honor de conocer a la curadora de la exposición, me explicó todo lo que había ocurrido de aspectos de desaparición forzada desde la época de la Segunda Guerra Mundial, desde la época de Hitler, pasando por las dictaduras del cono suramericano y llegando obviamente hasta la situación de diferentes países latinoamericanos, entre ellos Colombia, en donde este es un fenómeno gigantesco. En Colombia hay más de 100.000 desaparecidos, pero curiosamente las víctimas, los familiares, aguardan en silencio. La sociedad es una sociedad que aguarda en silencio y obviamente el derecho también es cruel con ese silencio que guarda respecto de las víctimas y los desaparecidos. Vamos de viaje en bicicleta, vamos por una montaña muy empinada relacionada con el libro Las desapariciones forzadas de personas y su evolución en el derecho internacional de los derechos humanos. Estamos aquí con Juan del Berg Institute y con Carlos Mauricio, autor de este libro, quien ya nos ha explicado dónde nació este recorrido, pero llegamos a una parte que a mí me fascina, me encanta, que es la parte del equipaje, porque son todas esas cosas que permitieron llegar a término en este viaje. Antes de que tú abras tu maleta, yo quiero pedirte que echemos algo, y es que aclaremos un concepto que me parece fundamental para los que nos oyen, y es ¿qué se entiende por víctima de desaparición forzada? Bueno, María Elvira, es un tema muy difícil, pero básicamente la víctima de una desaparición forzada es aquella persona que de un momento a otro desaparece, se pierde su rastro. Vamos a hacer de cuenta que un familiar tuyo salió por la mañana y nunca más se supo de él. Eso es una desaparición forzada. Jurídicamente tiene ciertas características, elementos, por decirlo así. Una desaparición forzada es el secuestro, la captura, la detención ilegal de una persona, generalmente por parte de autoridades estatales, para sustraerla del amparo de la ley. Eso es una desaparición forzada desde el punto de vista jurídico. Pero en la práctica, básicamente es que una persona sale un día de su casa, se despide de sus familiares y nunca más se vuelva a saber de su paradero. No hay ni una llamada, nadie da razón o explicación precisamente de dónde está la persona desaparecida. Eso es una desaparición forzada de personas. Bueno, y ahora sí, ¿qué otra cosa echas tú en la maleta? Bueno, que eché en la maleta para este viaje. Para este viaje tuve que aprender muchísimas cosas antes de tomar partida. Aprendí algo de psicología, aprendí algo de antropología, aprendí algo de medicina forense. En los temas de derechos humanos, generalmente los abogados siempre nos concentramos en los aspectos de carácter jurídico, en las definiciones, en los conceptos, en la forma como se escribe una definición. Pero a veces uno echa de menos otras ciencias y creo que es necesario alimentarse de otras ciencias. Entonces, antes de partir, tuve la posibilidad de trabajar para la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, y allí trabajé con 2 antropólogas maravillosas que me enseñaron cómo se busca un desaparecido, cómo se identifica un desaparecido. Okay. Luego tuve la posibilidad de conocer odontólogas forenses, tuve la posibilidad de interactuar con psicólogas que me explicaron el dolor de una madre de un desaparecido, porque la víctima o el familiar, porque yo también considero que los familiares son víctimas de desaparición, porque los familiares no pueden hacer un duelo y quedan esperando a la persona y dejan, por ejemplo, hay casos muy tristes en donde los familiares
no se marchan de su casa, sino que siguen viviendo ahí porque dicen es que algún día mi hijo puede regresar, dejan el cuarto intacto tal como llegó. Incluso hay un caso en donde la persona desapareció hace más de 20 años y el padre todos los días le escribe una carta a su hija contándole qué es lo que ha pasado durante la semana. Entonces es un duelo eterno y de eso se alimentó mi maleta para partir en ese viaje. El viaje obviamente era un viaje de carácter jurídico porque era hacer mi doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid sobre un tema específico y es qué es una víctima y cómo se repara una víctima. Pero para eso, para no emprender ese viaje jurídico, tenía que conocer cuál era mi punto de partida, cuáles eran, digamos, aquellas personas por las que quería escribir, aquellas personas por las que quería trabajar, aquellas personas por las que quería luchar. Y para ello, entonces, fui alimentándome de esos conceptos que al final me llevaron al buen camino de este libro. Suena, cuando tú describes esa maleta, suena también que fue un viaje personal, ¿no? De crecimiento y de cómo entender un problema tan grave como la desaparición forzada, pero entendiéndolo no solo desde lo más cercano, que en tu caso era lo jurídico, sino que es un concepto y todo mucho más complejo que tiene que ver con la antropología, tiene que ver con la psicología. Eso me parece realmente valioso y creo que se ve reflejado en el libro. Sí, fue un viaje en donde poco a poco se me abrieron los ojos. Yo comencé, digamos, a trabajar el tema de las desapariciones forzadas en Colombia de una manera amplia. Comencé a encontrar algo que yo decía, ¿cómo es posible que hayan tantos desaparecidos en el país y nadie habla de ellos? ¿Cómo es posible que hayan tantas madres esperando a sus hijos que salgan a las calles y que nadie las vea y nadie las escuche? Y luego entonces comencé a ver que también hubo desaparecidos en el cono suramericano y entonces conocí a las abuelas de la Plaza de Mayo, conocí otra clase de movimientos de desapariciones en Bolivia, en Perú, en México, y de pronto me vi hablando también sobre las desapariciones forzadas en el Tíbet, desapariciones forzadas de la época del franquismo en España y desapariciones forzadas por todo el mundo. Y es un fenómeno muy triste, es un fenómeno increíble que esté pasando actualmente. Y lo más lamentable, como yo te lo decía, es que el silencio es cruel con las víctimas. Y el derecho también es cruel. Hasta ahora, hasta muy recientemente, se ha comenzado o existe un interés por las víctimas de los desaparecidos, por los desaparecidos como tal, y solamente, digamos, algunas ciencias le han prestado una atención paralela al tema, pero ese fue, digamos, el inicio de mi viaje, de lo que estuvo cargado y hacia donde yo me dirigí. Seguimos de viaje con nuestros amigos del Berg Institute en bicicleta. No podemos parar de pedalear porque vamos por una gran montaña muy empinada. Estamos aquí hablando del libro Las desapariciones forzadas de personas y su evolución en el derecho internacional de los derechos humanos. Tengo aquí en la mesa a Juan del Berg Institute y a Carlos Mauricio, su autor. Y bueno, quiero hablar con Juan un ratico y que nos cuente cuál es la relación de esta publicación con el Berg Institute. Pues esta publicación ha sido un gran añadido a la Biblioteca de Derechos Humanos de Berg Institute, porque no solamente por el contenido en sí, que es un trabajo excepcional, sino porque complementa, es casi como si los tres lo hubiesen pensado, se hubiesen puesto de acuerdo, otros dos libros previos que ya tenemos en la biblioteca.
Uno es Justicia Transicional y Comisiones de la Verdad, de Jorge Enrique Ibáñez Nájar, que ya vamos por la segunda edición, y el otro es el Derecho a la Verdad y Derecho Internacional en relación con graves violaciones de derechos humanos, de Jorge Rodríguez, y que ya tuviste aquí invitado en el anterior programa de Berk. Yo creo que ellos tres empezaron a subir la misma montaña, uno detrás de otro, y en este caso Jorge, con el Derecho a la Verdad, casi alcanza a Carlos Mauricio con este libro de Desapariciones Forzadas. Porque hay una historia muy curiosa, y es que ambos estuvieron haciendo su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, con la misma tutora. Pero se cruzaron, nunca se llegaron a ver. Carlos Mauricio estuvo antes y unos meses después, creo, llegó Jorge Rodríguez, y no sé si incluso a la misma mesa donde estaban estudiando y trabajando. Y en ese momento ninguno de los dos tenía relación con Berk. Pero por cosas del destino, ambos libros al final llegaron, y ambos autores llegaron a Berk. Porque todos tienen el mismo objetivo, de pedalear la misma efectivamente, bicicleta. La misma, cada uno su bicicleta, pero bueno, podría ser un tándem de tres también, en la misma montaña. Sí. Y así fue como ha llegado este libro a Berk, por el destino básicamente, y por el compromiso que tienen con las víctimas, igual que es nuestra misión. Carlos Mauricio, cuéntanos este viaje, ¿cuánto tiempo te tomó? Pues este viaje, como te decía, en realidad yo no creo que haya comenzado con el inicio de mis estudios en la Complutense, sino fue hace 10 años, cuando conocí a las primeras víctimas de desaparición forzada y pude tramitar su primer caso y ver que esto es importante para las personas. A veces uno piensa que el derecho está alejado de todo, pero cuando uno conoce a las víctimas y se da cuenta que nadie les ha ayudado, que ellos pueden tener una luz de esperanza con un texto, que pueden tener un texto que cuando alguien se desaparece pueden leerlo y decir, oiga, yo puedo tomar este camino. Entonces desde ahí comenzó mi viaje. Como tal, la escritura del texto tomó solamente 5 años. Duré 5 años haciendo mi tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid con ayuda de la Fundación Carolina de España. Y quizá el obstáculo más difícil que afronté durante este recorrido fue saber hasta dónde uno quería llegar. Okay. Porque uno comienzas a escribir y sigues escribiendo y quieres seguir trepando en esa gran montaña de los derechos humanos, y cuando crees que estás llegando a la cima encuentras otras cosas. Sigues. Y uno sigue, y entonces por eso a veces es bueno tener un tutor que le diga, ya, es hora de frenar, descansar un poco y que el texto vea la luz. Bueno, cuéntanos un poquito de qué nos encontraríamos en ese libro, qué casos, cómo está dividido, son 4 capítulos. Sí, mira, el libro está dividido en 4 capítulos, cada capítulo responde una pregunta de investigación. El primer capítulo hace referencia a, básicamente es una cuestión histórica de cómo surge la desaparición forzada. Es un recuento histórico de los primeros casos de desaparición forzada que existieron, o desde el punto de vista del derecho. Entonces tenemos las famosas desapariciones en la época de Adolf Hitler, de la Segunda Guerra Mundial. Luego pasamos a la Operación Cóndor, las desapariciones en las dictaduras militares, y la forma como los familiares llegaron a Naciones Unidas, al sistema interamericano, y lograron que en Naciones Unidas les pusieran atención. Básicamente yo cuento cómo las madres de miles de desaparecidos se sentaron a las escaleras de algunos lugares emblemáticos en derechos humanos, y sus lágrimas hicieron que los funcionarios las escucharan y comenzara a creerse que había un fenómeno muy grande que necesitaba la respuesta mundial. Y la forma como se fueron creando lo que nosotros llamamos la tipificación del delito de desaparición forzada. El segundo capítulo ya es todo el andamiaje jurídico con el que cuenta el derecho internacional para afrontar este fenómeno, y el tercer y cuarto capítulo ya básicamente se centran sobre lo que hemos conversado. El tercer capítulo señala cuáles son los elementos para que se configure una desaparición forzada en el derecho internacional de los derechos humanos, qué se considera por víctima. Allí yo hago un análisis, una reflexión, y es que la víctima de desaparición forzada no es solamente el desaparecido, sino es el desaparecido y todas aquellas personas que se ven afectadas como consecuencia de la desaparición.
para mí los familiares son víctimas de desaparición forzada. Son una persona que queda esperando 28 años a que regrese tu ser querido y que pone en pausa su vida, es una víctima de desaparición forzada. Y el último capítulo, que quizás es el más extenso, es básicamente cómo se puede reparar desde el derecho una desaparición forzada de personas. Y para ello se hace un análisis de la jurisprudencia de todos los casos emblemáticos que se han proferido sobre desaparición forzada, provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Naciones Unidas. Esa es, digamos, la estructura del libro. Básicamente el hilo conductor es cómo surgió, cómo respondió el derecho internacional a las situaciones de desaparición forzada, qué es una víctima y cuáles son sus elementos, y finalmente lo más importante es cómo se repara una situación de desaparición. Bueno, tú nos has hablado también de algunos obstáculos, pero dentro de las cosas bonitas que han pasado, sé que esta publicación o la tesis particularmente ha tenido ciertos premios. Cuéntanos rápidamente. Bueno, uno reciente que me pone muy contento fue que la Universidad Complutense de Madrid me otorgó este año el premio extraordinario de doctorado, que es un reconocimiento a la tesis doctoral, al esfuerzo que realicé. Entonces es, digamos, un gran reconocimiento al libro que tú estás presentando el día de hoy. Y también otro reconocimiento que me dieron el año pasado, que es el Premio Internacional de Investigación Segundo Montes. Es el primer premio que se da a una tesis doctoral sobre derechos humanos. Se dio en conjunto entre El Salvador y España. Entonces me puso feliz. Es una situación muy interesante porque básicamente el jurado evaluaba si la tesis doctoral podía llegar a las comunidades afectadas sobre derechos humanos en Centroamérica y en España, y el jurado consideró que sí, que mi libro no solamente aplicaba para el caso colombiano o para lo que yo había escrito, sino que era un libro que aplicaba en realidad a todo el continente americano, y por eso me dieron ese premio. Como siempre, llegamos al final de nuestro programa, un poquito tristes porque queremos seguir hablando de estos libros maravillosos que distribuimos en Siglo del Hombre. En este caso, estamos hablando del libro Las desapariciones forzadas de personas y su evolución en el derecho internacional de los derechos humanos, con su autor, Carlos Mauricio López. Carlos Mauricio, llegamos a la parte de las recomendaciones finales de viaje. ¿Quién debe acercarse a tu obra? Sí, aunque el libro está hecho para abogados, creo que cualquier persona en realidad se puede acercar a la obra. Yo lo escribí pensando en los familiares de los desaparecidos para darles herramientas, es decir, que cualquier persona que pueda tomar el libro pueda entender cómo surgió la desaparición forzada, observar si es víctima de desaparición, y quizá para mí lo más importante es que cualquier persona sepa cuáles son sus derechos y pueda solicitar una adecuada reparación en caso de que se enfrente a una situación de desaparición forzada de personas. Este libro, por lo tanto, lo pueden leer abogados, profesores, estudiantes, antropólogos, psicólogos, médicos forenses, cualquier persona que quiera acercarse a una situación de desaparición. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje, por compartir tu experiencia. Juan, como siempre, nos encanta pedalear contigo y con todo el Berg Institute. Gracias, María Elvira. A ti. Muchísimas gracias, María Elvira, por esta gentil invitación. Queridos viajeros, muchas gracias por sacar su bicicleta y por acompañarnos en este nuevo viaje con el Berg Institute en la promoción de los derechos humanos. Para quienes les encanta pedalear las montañas de los derechos humanos, aprovecho para contarles que ya pueden encontrar en nuestras principales plataformas de podcast varios de los programas del Berg. Es decir, que si se perdieron algún capítulo, nos pueden buscar en iTunes, Spotify, Spreaker e incluso YouTube. Ahí ponen cartografías editoriales y saldrán todos los programas, incluyendo los del Berg Institute. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial.
En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.